Seguimos para bingo sobre el tema este de Julio Verne, entre el misterio, los enigmas. Ahí estamos. De 1886 a 1905, año de su muerte, Julio Verne fue golpeado en su vida íntima por un drama misterioso donde Verne ya no se le ve brillante escritor el que fue. Algo pasó ahí, nadie lo sabe. La intriga, el ocultismo, quién sabe. Si se peleó con su amigo y su mejor apoyo durante toda la vida, su amigo íntimo, su novio, su talento más brillante, el que le decía haz esto, no hagas aquello, su guía espiritual. Algo provocó ahí una ruptura porque fue golpeado profundamente y a raíz de este golpe tan fuerte, su talento de golpe de repente decae vertiginosamente, pero su producción sigue siendo abundante. Es normal porque había, había guardado innumerables aspectos de, la, de su vida y historias, tenía un mogollón de historias, ¿no? Y, y claro, es normal que de todo lo que él sabía, de toda su sabiduría, eh, que tenía a miles de hojas escritas, era normal que escribiera más novelas, ¿no? Era normal. Como Los hermanos Kip o El castillo de los Cárpatos. Esta segunda etapa de Julio Verne se caracteriza por las reescrituras. Es decir, Julio Verne revisita su propia obra pergeñando segundas partes que en muchos casos no había previsto al escribir las primeras. Asimismo, imagina continuaciones para libros ajenos. Seconte Patrie es la segunda parte del Robinson Suisse de Rudolf Mies. Le Sphinx des Gleiches retoma las aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. La tercera etapa es póstuma, pero no por ello menos importante. Son sus herederos, sobre todo su hijo, quienes dan a conocer los numerosos éxitos y textos inéditos como La Chasse au Meteor y Los náufragos de Jonathan. El desencanto posterior. Si se comparan las primeras novelas con las últimas, resulta que el escritor optimista ha dado un paso y un vuelco hacia fines del siglo XIX a un hombre desencantado totalmente de la vida, ¿no? El Verne de los libros más famosos es entusiasta y liberal. Cree en la bondad humana y en el bienestar ecuánime del progreso científico. Es de un optimismo lúcido, sostiene Diesbach, y no ingenuo, lo que le impide embarcarse o embarcar a sus héroes en aventuras desastrosas. Pero en los últimos 20 años de su vida encerrado en su torre de Amiens, ciudad que prefirió al bullicio de París, Verne se ha vuelto, según dijo Diesbach, en un filósofo amargado cuyo pesimismo se acerca en cierto aspecto al de Nietzsche, donde llama la atención una carta de 1892 dirigida a su hermana que dice lo siguiente: no me muevo de Amiens y soy uno de los pocos franceses que no ha visto aún la Torre. Julio Verne describe a Estados Unidos e Inglaterra de esta forma:
es inversamente proporcional. Cuanto más elogia Verne a los Estados Unidos, más crítica hace hacia Gran Bretaña. En sus primeras novelas hay una sensación ambivalente de admiración y distancia crítica, sobre todo a partir de La Vuelta al Mundo, de 1873, donde la admiración y la fe del literato humanista van a parar a los Estados Unidos. Si algo emparenta a Verne con Locke es su idealización de la Nueva Inglaterra. Si algo lo emparenta al Conrad de Nostromo es cómo denuncia los excesos del colonialismo británico. Los ingleses se sienten siempre en su casa, aun cuando se los envía a miles de leguas de su país. Escribe en Héctor Servadac, publicado en 1877. El libro es un vigoroso ataque al egoísmo inglés, representado por el Peñón de Gibraltar. 10 años más tarde, Verne retomará el tema de Gibraltar en un texto breve, casi panfletario, que se titula Gibraltar, separado, y narra el ataque de una banda de simios a una guarnición británica. Simios, los de los españoles eran simios. Para derrotar a los animales. El capitán trama un ardid camuflado dentro de la piel de un simio muerto en las escaramuzas, tomando el liderazgo de la tropa enemiga y encabeza una retirada. Inglaterra, siempre práctica, decidió a partir de entonces enviar a sus generales más feos para que los monos siguieran equivocándose. Sobre Foucault. Michael Foucault dedicó un estudio a Julio Verne, aparecido en 1966 en la revista. Sostiene que la mayoría de sus novelas oponen un héroe a un sabio. El sabio, casi siempre monomaníaco, encarna el mal o lo permite, sin querer o sin saber. A los sabios de Verne siempre les falta algo. Uno tiene, por ejemplo, un brazo artificial, y de allí se desprende un principio general. El saber y el defecto están relacionados. En una ley proporcional, ya que menos se equivoca el sabio, más perverso es, más positivo es, más se equivoca. Frente al sabio, el héroe positivo encarna la ignorancia. Y las obras de Verne parecen responder a las siguientes necesidades: impedir que el mundo se detenga bajo el efecto de un equilibrio que sería mortal. Ojo, el equilibrio, que sería lo más bonito. Encontrar fuentes de energía, descubrir, explorar, escapar a la monotonía del reino humano. En otras palabras, dice Foucault, se trata de luchar contra la entropía. Por otro lado, la ideología de Julio Verne. ¿Sería anarquista, antisemita, conservador? El debate en torno a la verdadera ideología de Verne sigue abierto. En Jules Verne, Écrivain, Daniel Comper afirma que su ideario político se encuentra condensado en las aguafuertes del Capitán Nemo, donde aparecen retratados Lincoln, Washington, John Brown, el héroe polaco Kosciuszko y el defensor de Irlanda O'Connell. Según Comper, Verne fue un idealista romántico, ni anarquista ni conservador. Puede ubicárselo como parcialmente partidario del conde Claude Henry de Saint-Simon, sobre todo cuando funda en la tradición utopista sociedades y ciudades enteras donde la convivencia es armónica. Franceville, Goal City, ante Kirta, etc. Un reconocido saint-simonista como el fotógrafo Nadar fue su íntimo amigo y aparece homenajeado en De la Tierra a la Luna bajo el traslúcido anagrama de Ardan.
Bueno, esto y mucho más. Entre otros aspectos a destacar de Julio Verne, apuntan a que era un misógino, o sea que todos los biógrafos describen a Julio Verne como un misógino empedernido. ¿Por qué hay tan pocas mujeres en sus libros?, le preguntó un periodista inglés, y la respuesta de Julio Verne fue: el amor es una pasión tan absorbente que deja muy poco lugar para otra cosa en el corazón de un hombre. Toma ya. Mis héroes necesitan todas sus facultades, toda su energía, y la presencia en su entorno de una mujer encantadora impediría la realización de sus gigantescos proyectos. Toma ya. Yo, bajo solamente mi punto de vista, no pretendo ser penencioso ni nada del otro mundo, sino solamente que sea mi propia idea, ¿no? Y es que los libros, una vez Julio Verne trató con su editor, los libros los hacía el editor, simple y llanamente. Y por media, o sea, los hacía el editor, pero bajo la influencia de su amor. Entonces, quien cortaba el bacalao era el editor, más que nada. Y una vez le dejó, lo abandonó o se fue con otro, entonces es cuando Julio Verne era otro Julio Verne. Pero es solamente mi idea, ¿eh? Sigamos. Pese a las frecuentes loas al celibato que se encuentran en sus páginas, Julio Verne se casó en 1856 con una joven viuda de 26 años llamada Honorine de Vian, madre de dos niñas de 1 y 3 años. Cuenta Diesbach que en la boda, por distracción o como broma, el novio, ojo, Julio Verne, llevaba guantes negros. O sea que no le hizo ni puta gracia esa boda. Que alguien le endorsó. Se ha dicho que Julio Verne abandonó a su esposa encinta, ojo, para viajar a Noruega con su amigo Hignard, y que solo regresó para el parto de su hijo Mitchell el 4 de agosto de 1861. Qué fuerte. Los últimos trabajos desmienten esta historia y ubican el famoso viaje un año más tarde. Lo cierto es que Julio Verne emprendió por entonces numerosos cruceros y que nunca lo acompañó su mujer Honorine, sino la mayoría de las veces su hermano Paul. Así, ah, si tú y yo fuésemos libres, qué vida, le escribe a su hermano en una carta a la vuelta de uno de esos viajes. El problema de la vida sentimental de Julio Verne es un enigma, pero entre líneas yo creo que todos más o menos nos damos cuenta de que de enigma nada. Está todo muy bien ocultado para que eh, nadie piense lo que en realidad fue un homosexual más. No pasa nada decirlo. Ahora cualquiera lo puede decir. Lesbianas, homosexuales, no pasa nada. Que en aquella época era terrible. Pero está claro que unos y otros, en la casta esta literaria, unos y otros se tapa muy bien. Son, son grandes guerrilleros. Entre unos y otros, magnífico trabajo entre unos y otros, la verdad. En su libro de la Fouille indica que hacia 1886 el novelista lucha contra una profunda tristeza. Es decir, si hasta ese momento era todo maravilloso, como a partir de entonces lucha con esta tristeza.
Y según Julio Verne dice, fuera de su casa era feliz y en su casa enmudece y se encierra en una angustia secreta. La fecha es llamativa porque en marzo de ese año ha muerto su editor. ¡Ah, cojones! Aquí estamos. Pierre-Jules Hetzel, su editor, amante, amigo, quizás más bien autor de muchas de sus novelas. Algunas de las más recientes obras sobre Verne, como la de Marcel Moret, insinúan una relación homosexual con Hetzel. Es que era más que evidente, bajo mi punto de vista, sigo diciendo, que antes de editor, Hetzel fue escritor y llegó a publicar bajo el seudónimo de Stahl. Hace mucho, decía Hetzel, hace mucho que no frotamos nuestras epidermis uno contra el otro. Y dice el tal Hetzel, el editor, en una carta escrita por el novelista a su editor. Ahí vemos el cariño que se tenían uno al otro. Ay, madre, las epidermis. Ay, pedazo cabrones. El mismo año de 1886 ocurre un episodio que no todos los biógrafos atinan a explicar del mismo modo. Como un sobrino de Julio Verne, más bien Verne, sí, Gastón, sobre todo, le dispara y acierta una bala en una pierna. La versión oficial del hecho es que Gastón ha sido víctima de una fiebre cerebral. ¿No estaría también enamorado de su tío? Lo cual se lo interna en un asilo. Sabemos que Mem de la Fouille, que en los meses siguientes Julio Verne se dedicó a quemar papeles personales, especialmente muchas cartas. Muchas cartas a Hetzel, muchas cartas muchas cartas a amantes, amigos, muchas cartas de posibles novelas, no lo sabemos. Y otro gran tema, muchos dicen de Julio Verne que si posiblemente fuera un profeta, pues a grandes rasgos hay dos modos extremos de juzgar a Julio Verne: como una suerte de profeta visionario que anticipó el futuro. Se ha llegado incluso a publicar un libro que lo compara con Nostradamus. Otro que también os traeré en su momento, como Leonardo da Vinci, Nostradamus. Su vida también es buena. También muy interesante. O como, continúo con la descripción, o como un hombre de su tiempo que analizó como pocos las líneas que trazaba el presente, imaginando desarrollos y advirtiendo problemas. Casi todas las indagaciones serias sobre su obra, provengan del campo literario o científico, concluyen esto último. El mito de novelista profeta tuvo su esplendor en los años 50 y 60, en el lapso que va desde el cincuentenario de su muerte hasta la misión del Apolo 11. A este mito contribuyó también un libro publicado en 1936 y la divulgación de un apotegma: todo lo que un hombre es capaz de imaginar, otros hombres serán capaces de realizarlo, supuestamente incluido en una carta del novelista a su padre, una carta que Daniel Comper y otros investigadores aseguran que Verne jamás escribió. Es que ahí va el tema. Tú imagínate que ciertos investigadores aseguran que Julio Verne jamás escribió ciertas cartas. Como podemos también libros. Es que, claro, si estuvo influenciado por las logias masónicas,
por ciertos seres extraños, ¿vale? Yo lo adapto a los seres de cabeza alargada, ¿vale? Y del sentimiento espiritista del momento, ¿vale? Pues si pensamos cómo fueron también instruidos tanto Dan Brown como Rowling, nos podemos dar ya un esbozo en la cabeza de lo que eran sus libros, ¿no? Y diversos trabajos aparecidos en las últimas 2 décadas han relativizado el rol del inventor de Verne. Y bajo esta óptica, su obra es menos una predicción que una veloz e inteligente aplicación de los tanteos pioneros en diversos ámbitos. El Nautilus de 1969 refleja los primeros proyectos de máquinas submarinas que datan del año 1802 y se desarrollaron entre 1850 y 1860. Las proyecciones de Oravnik del 1892 se basan en el kinetoscopio, inventado en 1890. El Albatros de Robur de 1886 hunde sus raíces en el helicóptero pionero de Ponton d'Amecourt de 1863. Y cuando Verne escribe entre 1860 y 1863 su novela París en el siglo XX, rechazada en vida por Hetzel, ojo, y dada a conocer recientemente en 1994, existen ya el proyecto de tren subterráneo de 1855, el pantelégrafo de Caselli de 1859 y los gas caps de Etienne Lenoir de 1959 al 61. Sobre el siglo XXIX, que describe una aventura, en ningún texto de Julio Verne se aventura tanto en el futuro como la journée d'una journaliste américaine del 2890, que es un relato escrito en 1888 de la revista norteamericana The Forum. Los hombres del siglo XXIX, escribe Verne, viven en ciudades modernas con largas vías de 100 metros, con altas casas de 300 metros de alto, donde la temperatura es siempre igual, y bajo un cielo surcado por miles de aerocarts y aeroomnibus. Las grandes metrópolis llegan a albergar 10 millones de habitantes. Universal City es la capital actual de los Estados Unidos, de las dos Américas. La gente cruza el Atlántico a través de tubos neumáticos de alta velocidad. Lo mismo ha imaginado Rovida un par de años atrás. Y el mundo tiene 3 grandes potencias: Rusia, Estados Unidos y Francia, más la amenaza de la China, país en el que se intenta restringir la natalidad. En cuanto a Inglaterra, ha perdido todas sus posesiones, excepto Gibraltar, para convertirse en una colonia norteamericana. Flipa. Sobre la teoría científica escribe Jean-Chus Nour en su libro Jules Verne, une lecture politique, que lo esencial de muchos viajes extraordinarios descansa sobre la idea de una teoría científica. El capitán Hatteras quiere verificar la existencia de un mar libre en las regiones polares árticas. Un viaje al centro de la Tierra se trata de examinar la validez de la teoría del fuego central en la estrella del sur. El objetivo es demostrar la posibilidad de la síntesis de laboratorio del diamante. La ciencia, omnipresente en la obra verniana, es como una piedra de toque que ofrece posibilidades, y de todas las ciencias, la favorita de Verne era sin duda la geografía, al punto que llegó a completar una geografía ilustrada de Francia en 2 volúmenes. Hay varias obras de Verne ambientadas en América Latina, entre ellas El faro del fin del mundo, con su travesía al Cabo de Hornos, La Jandanga, Le Superbe Orenok,
o en Magallanes. Su primera obra de ficción publicada se llama Los primeros navíos de la Marina Mexicana y data de 1851. Un año después escribe Martín Paz, historia que transcurre en Perú y narra el amor imposible entre el hijo de un indio y una española. Bueno, podríamos continuar con Julio Verne hasta lo infinito, pero creo que lo más importante ya os lo he relatado y creo que todo lo demás lo podéis averiguar en internet, ya lo sabéis, ¿no? O sea que, como siempre os digo, no soy la única verdad. Hay mucho que estudiar en internet y os propongo que lo investiguéis, por supuesto, que no creáis en esto como sea la única verdad y que la verdad es libre, ¿vale? Y adelante. Un saludo a todos, guerrilleros, y a por ellos, que son pocos y cobardes. Pues curiosamente la protagonista de la novela Consuelo, será iniciada por esos invisibles a que se refieren los novelistas, que defienden los ideales de la libertad, de la fraternidad y de la igualdad. Mera coincidencia. Los invisibles de Sand, que según Lamy no son otros que los iluminados de Baviera, los cuales persiguieron desde sus inicios infiltrarse en las sociedades literarias para inculcar en los creadores de la cultura de aquel entonces sus ideas revolucionarias. Ahí están los pillines, ¿eh? Cómo nos engañan unos y otros. Madre mía. ¿Queréis saber un poquito más de la Sociedad de la Niebla? Vamos hacia adelante a ver. Gerard de Nerval o Julio Verne, maestros de la pintura como Delacroix o Poussin, así como otros influyentes personajes de la escena cultural y social de la Francia del siglo XIX, estuvieron vinculados a esta extraña sociedad secreta, conocida como la Niebla, y cuya existencia parece que transformó silenciosamente la mentalidad y la ideología de millones de personas en todo el mundo. Aquellos que se deleiten examinando el envés de la historia, así con mayúsculas, descubriendo entre líneas quiénes fueron los verdaderos precursores de los cambios ideológicos y sociales de cada momento, encontrarán sin duda en el siglo XIX un curioso y complejo mosaico de hechos que estudiar con detenimiento. No en vano, en aquella época florecieron en Europa discretos colectivos de pensadores místicos y políticos, que profundamente desencantados con el racionalismo que imperaba en ciencias, ¿vale?, desde hacía siglos, decidieron emprender una acción eficaz contra tan rígido establishment. Surgieron así organizaciones de corte esotérico como la Sociedad Teosófica y la Golden Dawn, que calaron bastante hondo. Por ejemplo, en escritores de la talla del poeta irlandés William Butler Yeats, que definió aquella situación de incipientes cambios sociales como la rebelión del alma contra el intelecto. Europa, en cambio, vivió una revolución silenciosa de la que pocos historiadores se han hecho eco, y que llevó a grupos de ese corte a transformar la escena política de países como Escocia e Irlanda, cuyas aspiraciones independentistas, como Cataluña, fueron sin duda promovidas por iniciados como Yeats, que rebuscaron en el folclore celta tratando de hallar cuantos elementos fueran necesarios para justificar su causa emancipadora. Algo similar sucedió también en la India, donde Gandhi
fue profundamente influenciado por los teósofos y donde la propia Annie Besant, que fue una notable activista política antes de convertirse en presidenta de la Sociedad Teosófica, respaldó en cierta medida y promovió que la India se emancipara del Imperio británico. Bueno, es una redundancia detrás de otra, ¿no? Fue investigando la vida de Verne, cuenta Michael Lamy, a través de esta sociedad, ¿no? Dándose cuenta pues de las verdades ocultas que la historia no ha contado, ¿vale? Y que es tremenda, es increíble, ¿no? Pero bueno, aquí está toda la historia he podido yo conseguir con respecto a nuestro a nuestro Julio Verne, ¿no? Que creo que es bastante, ¿no? Espero que os haya gustado porque ha sido amplia, amplia y potente, ¿no? No, no sé vosotros lo que pensaréis con respecto a este hombre, pero verdaderamente quien lo leyese en ese momento, yo lo empecé a leer en los años 80 y claro, me quedaba a cuadros porque yo digo, este hombre tiene debe de tener una influencia brutal con logias, con masonería o con algo, siempre y cuando estudias esas eh, ese ocultismo y te das cuenta de que claro hay cosas que no casan, ¿no? Y en la ideología de Verne pues no casaba muchísimas cosas que vamos que no estaban relacionadas, ¿no? O sea y que ahora después de muchísimos años pues después de 2000 y pico años, 2014 años, nos vamos dando cuenta, vamos despertando y no solo de lo que Julio Verne nos ha escondido, sino todos los demás historiadores, literatos, pintores, eh, nos han escondido a través de la historia, ¿no? Y es muy importante saberlo eso tener en cuenta, ¿eh? Saberlo tener en cuenta porque verdaderamente lo que nos incita a pensar todo esto es que pues eso, que el 99,9% de todo lo que hemos estudiado o leído pues no es cierto, no es cierto o que está oculto. eh, eh, Nos han ocultado muchísimas cosas, ¿no? Entonces, no sé, ahí hay mucho que debatir, la verdad, pero lo que hemos estudiado, lo que hemos investigado en este respecto con Julio Verne, con Dan Brown, con eh, Kathleen Rowling, son tres grandes escritores, pero esperaros que próximamente os traeré también otros entretenidos programas con respecto, por ejemplo, a Leonardo da Vinci, por ejemplo. Leonardo da Vinci también fue en su momento también otro de estos masones y será también muy interesante que darlo a conocer, ¿vale? Su lado oculto. ¿Mm? Bueno, hasta otro momento. Muchas gracias y a por ellos, guerrilleros, que son pocos y cobardes. Quizá de Julio Verne ya os he comentado bastantes cosas sobre él. Y sobre también la tumba de Julio Verne también es muy curioso, ¿no? Estas son las palabras que rezan en su tumba. Jules Verne, né
Anantes le 8 février 1828 décédé a Amiens le 24 de mars de 1905, donde la fecha que falleció en Amiens y tal. El epitafio, por tanto, solo se puso en la maqueta del monumento expuesta en 1907, pero no en la tumba. O sea, pero este fue un error de Roth, el artista de la tumba. Pues sin duda no. Estaba íntimamente ligado a Verne, como para errar de ese modo. Debía ser, por tanto, algo premeditado, aplicando las equivalencias de letras y números ya vista. Resulta un dígito final realizando la correspondiente reducción de todos los caracteres del epitafio que no se puso nunca. El dígito resultante es el 6, y en la numerología el 6 representa al hombre, un hombre con unas características de personalidad que corresponden con las de Verne, el hombre iniciado, el masón, el cubo. Casualmente, las coordenadas de Amiens son 49, 54, segundo, 18. Si se suman los dígitos resulta 33, símbolo del grado masónico superior, cuya suma vuelve al 6. La fecha de la muerte de Verne fue el 24-3-1905. Sumados son 24, igual a 66 más 6 más 6, igual a 18. Recordemos 1818, el año que murió, cuya suma es 9. Jules es igual a 4. Albert Verne es igual a 1. Ross Jules Verne es igual a 5. Y Albert Ross. Un segundo paso fue dar la vuelta a la situación. Si esas palabras llevaban a los números 1, 4, 5, ¿qué letras correspondían a estos? Si hacíamos la equivalencia a la inversa. 4 es igual a DMV, deceder. Mort, Verne. AJS es Albert, Jules, sepulcre. 5 puede ser ENW, este, norte, oeste. ¿Se trataría de palabras que tendrían cierto sentido en el contexto de la tumba de Julio Verne? Incluso el este y el norte figuran en las coordenadas de Amiens. Sin embargo, quedaba por aclarar la alusión posible al oeste. El galimatías podría reducirse a una sepultura mágica, a un día mágico del verano. ¿O cuál es el día mágico del verano por definición? Sin duda, el del solsticio de verano, el del 21 de junio, que por cierto es el sexto mes del año. 21 más 6 es igual a 9. ¿Qué ocurre en la tumba de Julio Verne ese día del año? En el solsticio de verano, el sol, al ponerse por el oeste, choca frontalmente con la mano de Julio Verne de mármol, rigurosamente colocada hacia el poniente. Esto hace que se forme una sombra que cae sobre la inscripción de la tumba, tapando solamente dos de los caracteres, los años de su nacimiento y de su muerte, 1828 y 1905. Siguiendo con la reducción numerológica, ¿a qué se reducen esos dígitos? Al número 7, puesto que todos ellos suman 34. Curiosamente, el número de palabras o conceptos de la tumba es de 16, lo que también suma 7. Y la vida de Julio Verne fue de 77 años, es decir, 2 veces 7. Es evidente que algo quería indicarnos Julio Verne con el número 7, máxime cuando si le sumamos a dígitos de su año de nacimiento, también resulta al final el 7. Y si hacemos lo mismo pero sumando 7 de todos los dígitos del año de su muerte, también nos resultará finalmente 7.
O sea que el número 7 resultaba así ser la clave de entrada a un secreto berniano. Y era evidente que debía indicar algo que habría ocurrido en ese periodo. No podía ser después de 1905, puesto que Verne ya había muerto, pero sí sabemos que 7 años antes había quemado sus documentos más secretos y no sabemos por qué fue la razón. El año en que todo eso ocurrió fue en el año 1898, de modo que por un procedimiento típico del creador de Nemo y que se esconde en su propia tumba llegamos a algo que ocurrió ese año y que es su secreto más preciado. Además, y para colmo, el solsticio de verano de ese año tuvo lugar el día 20 del 6 de 1894, que suma 34, que es igual a 7. Y además, si sumamos a todo ello la hora exacta del solsticio de aquel día, que fue las 21 horas y 42, resulta el número 16, que es igual a 7. Cada vez más casualidades numéricas, pero además eso nos lleva a preguntarnos algo evidente. ¿Cómo pudo calcular todo eso Verne si no sabía la fecha de su muerte? ¿Cómo iba a saber que todas esas combinaciones iban a tener lugar y que su enigma iba a tener sentido? Esto, esperaros y un poco más, ¿eh? No os vayáis. Sobre Julio Verne tenemos mucho más escrito y estudiado y investigado sobre él. El escritor Michel Lamy es el autor del estudio de Julio Verne y el esoterismo. Los viajes extraordinarios, los Rosacruces. En él encuentra signos de un lenguaje escondido en las novelas del autor francés, pertenecientes a un saber oculto que Verne compartía con su descubridor y editor Hetzel, masón de alto grado y cercano a las sectas esotéricas. Con toda probabilidad, Hetzel, de quien Verne dijo en una de sus cartas que era un guía especial, pidió al escritor que desarrollase temas esotéricos, petición atendida también cuando en sus últimos años una crisis espiritual alejó a Verne de estas creencias que lo había dominado hasta ese momento. Lamy analiza en su ensayo aspectos de las novelas de Julio Verne con tramas, símbolos y los significados escondidos en los nombres propios, revelando su carácter iniciático, donde la insistencia en el viaje como momento de purificación e iniciación, los fenómenos mágicos y más especialmente el uso de leyendas y creencias pertenecientes a sectas esotéricas francesas del siglo XIX. En suma, son novelas que divulgan un pensamiento anticristiano, en la línea de otros escritores como George Sand, Balzac, Nerval, Anatole France y toda una élite literaria sensible a las ideas de magos como Eliphas Levi, Papus o Peladan, adeptos a la metempsicosis. Ahí es nada. Las sectas esotéricas, todas de carácter marcadamente elitista, comparten la voluntad de difundir las propias convicciones entre la gente común a través del arte, que se convierte así en sugestivo vehículo para dar una visión del mundo nuevo y anticristiana. Considerando el éxito que alcanzarían libros más o menos opuestos al cristianismo, como por ejemplo el Código da Vinci de Dan Brown o Harry Potter de Joanna Rowling. El estudio de Lamy merece nuestra atención. El volumen saca a la luz elementos de las novelas de Verne que apuntan a un profundo conocimiento iniciático y que Lamy liga a estos grupos esotéricos evidentemente conocidos por el escritor, entre ellos la masonería presente en la historia del Priorato de Sion, de los Templarios y del Grial, todo ello reiterado por el Código da Vinci. Lamy reconstruye con paciencia posibles cadenas de transmisión, como las relaciones de Verne con Emma Calvé,
célebre cantante lírica que gravitaba en torno a los ambientes esotéricos de Saint-Sulpice. En otras obras, como De la Tierra a la Luna, La Vuelta al Mundo en 80 días, Matías Sandorf, que contiene ilustraciones con el rostro de Hetzel, y Robur, Lamy encuentra lazos de la tradición Rosacruz resurgida en Francia en el siglo XIX gracias a Stanislas de Guaita, al cual hacen referencia las aventuras de Arsenio Lupin. Pero Lamy encuentra en el recorrido literario de Verne la influencia de una secta Rosacruz muy elitista, Golden Dawn, en cuya deriva estaba también Bram Stoker, el autor de Drácula. Lamy habla de cómo el autor francés incluye castillos en los Cárpatos, semidemonios y vampiros, y cómo encuentra solución a los enigmas en la electricidad, la energía invisible que hacía soñar a los espiritistas. De la tradición Rosacruz, que habla de un mundo subterráneo en el que viven seres superiores, Verne pudo haber extraído la idea para el viaje al centro de la Tierra. El lazo con los Rosacruces se extiende a la secta de los Illuminati de Baviera, nacida para contrarrestar la acción de los jesuitas, a quienes consideraban enemigos del porvenir y de la humanidad. A esta asociación pertenecieron grandes esotéricos como Cagliostro y el conde de Saint-Germain, quien afirmó que las religiones fueron fundadas sobre la impostura y la quimera. Sociedades secretas y complots de misteriosos personajes para encaminar el mundo en la dirección fueron fenómenos que llegarían hasta el comunismo y el nazismo. Parece ser que un argumento extraído de una novela del mismo Julio Verne, pero hace falta reflexionar sobre el papel de una literatura, también la de nuestros días, que es muy difusa y orientada a reforzar esa fraternidad entre los hombres que preparan un evento futuro que todos conocemos ya como el anticristianismo, ¿vale? Esta gente pues están pues en torno a Lucifer y a su obra maestra.